La revolución de los barbudos en Cuba encumbró la figura de Fidel Castro a lo más alto, para adquirir el estatus de leyenda viviente. La edición de enero de 1959 de la revista Vistazo colocó al guerrillero cubano como la figura del mes, y en su interior, al igual que el resto de publicaciones mundiales, narró la épica lucha de Sierra Maestra para sacar del poder al dictador Batista. En estas páginas también aparece una pequeña misiva de Castro dirigida al pueblo ecuatoriano a tan solo 22 días del triunfo de la revolución. Los cubanos no olvidaremos nunca la actitud del Ecuador de amplio apoyo a nuestra lucha por la libertad y la democracia. Para el gran país hermano, nuestro saludo cordialísimo y fraterno. La Habana, enero 22 de 1959. Es el inicio de una relación entre Castro y nuestro país, una relación que estaría marcada por 4 visitas y una serie de amigos que fueron apareciendo en el camino durante décadas. Desde muy temprano hubo una relación especial de Ecuador con Fidel Castro. La historia de que Manuel Araujo fue una persona que advirtió a Fidel sobre una agresión norteamericana en tiempos de la presidencia de Velasco Ibarra es parte de la historia. Fue justamente Velasco Ibarra el primer presidente ecuatoriano que recibió a Fidel Castro en nuestro suelo. Era el año 1971 y el mandatario cubano regresaba de su visita oficial a Chile e hizo una escala técnica en Guayaquil. Velasco viajó con sus ministros para conocer y saludar al comandante. Fidel vino y llegó a Guayaquil, al aeropuerto, el presidente viajó a Guayaquil a recibirlo. Y claro, eran 2 figuras absolutamente imposibles de juntar. Fidel, en su vigor juvenil todavía, risueño, absolutamente informal, y Velasco Ibarra ya pasado sus 70, hierático, vestido con corbata, con chaleco, como era él, impecable, ¿no? Con un discurso formal. La llegada del héroe de la revolución siempre generaba expectativa. La crónica de Vistazo describe una rueda de prensa acalorada ante los cuestionamientos de los periodistas por las políticas que se aplicaban en Cuba. En tono irónico, dijo que en su país no había libertad de información, sino la libertad del pueblo para opinar y tomar decisiones. También dijo que la OEA era una cloaca. En cambio, el diálogo con Velasco fue menos tenso. El ecuatoriano opinó sobre Castro. Expresó su admiración por algunos aspectos de la Revolución cubana, por haber planteado la independencia frente al imperialismo, por haberse mantenido como un país soberano. Velasco expresó a nombre del pueblo ecuatoriano esa simpatía. Obviamente no era comunista, Velasco era más bien anticomunista y también expresó sus divergencias con Fidel. Eso fue lo importante de esa visita. Y Castro opinó sobre Velasco. Cuando le invitaron al almuerzo, le dijo al presidente: qué buena es la comida ecuatoriana, yo no sé por qué usted, señor presidente, es tan flaco. Esas cosas solo podía ser Fidel. De ahí pasarían 17 años para que Fidel Castro regrese a nuestro territorio. Pero esta vez sería la primera visita oficial al Ecuador y la segunda que el comandante haría a un país sudamericano. Se trataba de la posesión presidencial de Rodrigo Borja en agosto de 1988. América Latina le tenía completamente aislado y eso me parecía inconveniente, porque eso iba a radicalizar la posición política de él. El único país que le había invitado era Chile. Entonces mi intención era romper ese aislamiento. Muy modesto. Al día siguiente me llama, me manda el carro. Borja tuvo varios encuentros amistosos con Fidel Castro y recuerda de él su excelente memoria. Como anécdota, cuenta que en un almuerzo en La Habana, Borja se repitió el postre tomando el helado que estaba servido en el puesto de al lado, donde no había nadie sentado. Pasaron 4 o 5 años y el regalo que me trajo Fidel Castro fue un cargamento de helados de coco. Yo le digo a Fidel, te agradezco mucho por los helados de coco. Yo soy un fanático de los helados. ¿Qué me vas a decir, chico?, me dijo.
Si recuerdo que tú te robaste el helado de tu vecino en una cena en el palacio. Otra de las características que recuerda del cubano era su extraordinaria inteligencia y el amplio conocimiento que tenía sobre cualquier tema. Y tiene una característica, Fidel Castro, que es la de que escucha al interlocutor, lo atiende y lo entiende. Eso es raro en los grandes líderes políticos. Tener una fotografía con Fidel Castro es aparecer junto a uno de los personajes más influyentes de la historia moderna y además tener una anécdota que contar. Eso le pasó al capitán Alejandro Chiriboga, quien fue designado por el gobierno ecuatoriano para asistir a los pilotos que traerían a Castro al Ecuador al cambio de mando presidencial. Vino, se presentó y me dijo, en la característica manera de hablar de los cubanos, me dice: tú eres el ecuatoriano que va con nosotros, me dijo así. Entonces yo le dije: sí, comandante. El gobierno ecuatoriano me ha delegado a mí para asistir a mis colegas pilotos de su avión en este vuelo que usted va al Ecuador. Así que aquí estoy. Entonces me dijo: contigo vamos más seguros, chico. Fidel Castro tuvo contacto con políticos e intelectuales ecuatorianos, pero hubo una amistad que destacó por encima de todas. Sin duda, la figura pública que mayor relación tuvo con Fidel, incluso en términos personales y humanos, fue Osvaldo Guayasamín, que además era un pintor militante de izquierda, comprometido con esa visión, y fue un gran defensor de Cuba. Pablo, hijo mayor del maestro, nos recibió en la Casa Museo de Guayasamín y, entre otras cosas, nos mostró la última fotografía en que posarían juntos Fidel y el pintor. Están en un avión y el tercero en la mesa es Gabriel García Márquez. La amistad nació en 1961, cuando Guayasamín pintó un retrato a Fidel Castro en Cuba. Según cuenta su hijo, Fidel no se quedaba quieto, pero Guayasamín no desaprovechó el tiempo. Le posó por aproximadamente 20 minutos y en ese tiempo prácticamente la obra fue terminada, el retrato fue terminado. Cuando mi padre le había dicho que ya estaba listo el retrato, se dio la vuelta a Fidel, o se ha dado la vuelta porque yo no estuve presente, no lo vi, y se quedó sorprendido de verse reflejado en esos trazos hechos por este artista que él no conocía. En la Casa Museo no faltan registros de la amistad entre estos dos grandes personajes. Muchas fotografías corresponden a la celebración que organizó el pintor por el cumpleaños número 68 de Castro. Según Pablo Guayasamín, fue una ocasión en la que esta casa se llenó de gente que quería conocer a Fidel. Los Guayasamín decidieron homenajear a Castro haciéndole un pastel descomunal que ocupaba toda la extensión de la mesa del comedor. El Guayasamín que nos recibió aquí en esta casa y nos atendió se puede comparar solo con el Guayasamín que pinta. Y por eso digo y quiero decirlo, estoy seguro que ustedes comparten conmigo esto, que comparten el mismo privilegio de ser amigos de Guayasamín, de haberlo conocido. Gracias, Fidel. Y al hacerle este pastel tan grande, él tuvo que, no sé, coger una respiración sumamente grande para poder apagar todas esas velas que fueron, no sé si eran 70 velas en esa época. Esta casa recibió a Fidel Castro una vez más en 2002, cuando asistió a la inauguración de la Capilla del Hombre. Sería la primera vez que salía de Cuba por un compromiso personal y no político.
Era la primera vez que salía a cumplir una promesa que le había hecho su amigo Guayasamín de estar presente en la inauguración de la Capilla del Hombre. Capilla del Hombre que la impulsó, que él fue una de las personas que ayudó en todo sentido para que esto sea realidad. Tenía que estar de pie y quieto, tal como me indicaban. No sabía si duraría una hora o un siglo. Nunca vi a alguien moverse a tal velocidad, mezclar pinturas que venían en tubos de aluminio con pasta de dientes, revolver, añadir líquidos, mirar persistentes con ojos de águila, dar brochazos a diestra y siniestra sobre un lienzo en lo que dura un relámpago. No me atrevía a pronunciar una palabra. Quizás le dije finalmente que el cuadro era excelente. Sentí vergüenza de mi ignorancia sobre las artes plásticas. Estaba nada menos que en presencia de un gran maestro y una persona excepcional que después conocería con creciente admiración y profundo afecto. Oswaldo Guayasamín. Mi padre dice que él hubiera podido, en ese lapso que permaneció él como absorto viendo la obra, que podía haber hecho otro retrato y tal vez mejor que el primero. Esa visita a Ecuador también involucró a otro impensable personaje, que según cuenta la historia, también tenía una buena relación con Fidel. Se trata de León Febres Cordero, a quien fue a visitar a su hacienda en Guayaquil. Fue amigo de León Febres Cordero. De aquí salía a Guayaquil y se reunía con León Febres Cordero. Y mantenían ese mismo diálogo, esa misma transparencia. La última vez que estuvo Castro en el Ecuador fue en la posesión de mando de Lucio Gutiérrez. Para ese entonces tenía 76 años y su edad se reflejaba inequívocamente en las canas y la piel. A pesar de eso, Fidel estaría al frente de Cuba por 5 años más. En los últimos 10 años su relación con Ecuador se mantuvo en óptimas condiciones debido a las coincidencias ideológicas con Rafael Correa. Sin embargo, su salud ya no le permitió volver. En nuestro país, miles extrañarán su presencia y evocarán su legado. También otros miles dirán que es mejor estar sin él. Son las pasiones que levantan esos personajes polémicos, únicos y ciertamente perennes en la memoria de la historia.